Bueno, entonces hoy vamos a ver otro tipo de energía que recibe el nombre de energía potencial elástica, ¿ya? Esta energía es la que se requiere para estirar o comprimir un resorte. Entonces aquí en la figura estamos mostrando nosotros un resorte que está soldado en el lado izquierdo y en el lado derecho fijamos nosotros un cuerpo de masa M que puede deslizar sobre una superficie horizontal. Si nosotros queremos estirar el resorte, tenemos que aplicar una fuerza hacia la derecha, ¿ya? En este caso vamos a aplicar la fuerza P. Esta fuerza P para nosotros es una fuerza resultante que nos permite estirar el resorte una longitud X, ¿ya? Cuando nosotros estiramos un resorte, actúa una fuerza interna, es decir, en el interior del resorte, que trata de llevarlo al resorte a su longitud original. Esa fuerza recibe el nombre de fuerza elástica o fuerza restauradora. ¿Por qué? Porque si nosotros anulamos la fuerza P o dejamos de jalar con esta fuerza P, el cuerpo va a volver a su posición original o a su posición inicial y el resorte va a adquirir su longitud original, ¿ya? Esta fuerza, de acuerdo al señor Robert Hood, es igual a K por X, donde K es la constante del resorte y X es el estiramiento o la compresión que sufre el resorte. Generalmente delante de la K se coloca el signo menos. ¿Por qué? Porque esta fuerza actúa siempre en sentido contrario al desplazamiento. El bloque se mueve hacia la derecha. Para nosotros, en ese caso, será X positiva. Pero la fuerza actúa en sentido contrario, hacia la izquierda. Por eso lo colocamos nosotros el signo menos, ¿ya? Ahora, la energía potencial elástica para un resorte viene dada por esta expresión. U igual a menos un medio de K por X al cuadrado. Vamos a utilizar la letra U mayúscula para representar a la energía potencial elástica. La K recibe el nombre de constante de recuperación del resorte. El valor de K se lo obtiene de las tablas, de los libros, que depende fundamentalmente del material que está construido el resorte, ¿ya? X es la elongación del resorte, que no es nada más el estiramiento o la compresión que sufre el resorte. Y colocamos aquí el signo menos para indicar de que la fuerza actúa siempre en sentido contrario del desplazamiento, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos estirar un resorte de un valor X1 a un valor X2, el trabajo realizado por esta fuerza restauradora viene dado por la siguiente expresión. Vamos a representar con WL el trabajo elástico, que significa el trabajo que hace una fuerza elástica. Entonces, el trabajo que hace una fuerza elástica es igual a menos un medio kx2 al cuadrado, que viene a ser la energía potencial elástica final, menos la energía potencial elástica inicial, que viene a ser también menos un medio kx1 al cuadrado, ¿ya? Si nosotros factorizamos el signo menos, vamos a tener esta expresión, menos paréntesis, un medio kx2 al cuadrado menos un medio kx1 al cuadrado. Es decir, que el trabajo elástico es igual a menos la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial. O si nosotros hacemos desaparecer el paréntesis, menos por más, menos y menos por menos más. Entonces, este término que es positivo lo colocamos aquí en primer lugar, en el lado derecho. Entonces, vamos a tener de que el trabajo elástico es igual a un medio de kx1 al cuadrado menos un medio de kx2 al cuadrado. Entonces, para nosotros, un medio kx1 al cuadrado es la energía potencial elástica inicial y un medio kx2 al cuadrado es igual a la energía potencial elástica final. Entonces, el trabajo que hace la fuerza elástica será igual a la energía potencial elástica inicial
menos la energía potencial elástica final, ¿ya? Entonces, ahora, si nosotros observamos nuevamente en la figura, ¿ya? El trabajo elástico, es decir, el trabajo que hace la fuerza elástica, está dada por esta expresión. Pero ahora vamos a ver cuál será el trabajo que realiza la fuerza P. La fuerza P es una fuerza positiva hacia la derecha que tiene el mismo sentido y dirección del desplazamiento. Por lo tanto, vamos a ver cómo se calcula el trabajo que hace esa fuerza P. Y lo vamos a representar con B doble prima. Entonces, B doble prima es el trabajo que realiza la fuerza P. Ahora vamos a escribir el teorema del trabajo y energía, que nos dice que el trabajo total es igual a la suma de los trabajos que hacen todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sobre un sistema. Entonces, en este caso, el trabajo total será igual al trabajo que hace la fuerza P, B doble prima, más el trabajo que hace la fuerza elástica. Y esto es igual al cambio o variación de la energía cinética. 1/2 de mv2 al cuadrado menos 1/2 de mv1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el trabajo que hace la fuerza elástica es igual a menos 1/2 kx2 al cuadrado menos 1/2 kx1 al cuadrado. Y por lo tanto, todo este término que está entre paréntesis, que representa el trabajo elástico, lo llevamos al lado derecho, porque aquí está presidida por el signo menos, ¿ya? Entonces, el trabajo que hace la fuerza P, B doble prima, fíjense, es igual al cambio o variación de la energía cinética más el cambio o variación de la energía potencial elástica. Vamos a agrupar aquí en este primer término del lado derecho la energía cinética final y la energía potencial elástica final. Y en el segundo término del lado derecho vamos a agrupar la energía cinética inicial y la energía potencial elástica inicial, ¿ya? Entonces, la suma de estos dos términos representa la energía final y la suma de estos dos términos representa la energía inicial. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P será igual a la energía final menos la energía inicial. Esto es igual al cambio variación de la energía mecánica total. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos términos representa la energía mecánica final y la suma de estos otros dos términos presididos por el subíndice 1 representa la energía mecánica total inicial, ¿ya? Entonces, el trabajo que hace la fuerza P es igual a la energía mecánica total final menos la energía mecánica total inicial. Por eso colocamos simplemente E2 menos E1 o delta E. Ahora, en el caso particular en que no actúe la fuerza P, o si es que nosotros anulamos la fuerza P, o si la fuerza P vale 0, entonces B doble prima también va a valer 0. Entonces, si B doble prima vale 0, colocamos el 0 al lado izquierdo y por lo tanto este término que está con signo menos podemos llevar al lado izquierdo con signo positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es una ecuación que nos dice que la energía mecánica total inicial es igual a la energía mecánica total final. Y por lo tanto, esta última ecuación representa el principio de conservación de la energía mecánica, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se va a conservar la energía mecánica? Cuando en el cuerpo o cuando en un sistema solamente actúe la fuerza elástica. Entonces, si solamente actúa la fuerza elástica, la energía mecánica total inicial va a ser igual a la energía mecánica total final. Finalmente, para nosotros, la energía mecánica total es igual a la suma de los tres tipos de energía que hemos visto. La energía cinética más la energía potencial más la energía elástica, ¿ya? Ahora, no siempre van a estar presentes los tres tipos de energía, ¿ya? Supongamos que no hay ningún resorte en el sistema, entonces la energía mecánica total va a ser simplemente la suma de la cinética más la energía potencial gravitacional.
Si no hay resorte y no hay velocidad, entonces la única energía es la energía potencial gravitacional, ¿ya? O en algunos casos puede ser que no haya ni energía cinética, no haya energía potencial y no haya un resorte, tampoco va a haber energía potencial elástica. En ese caso, la energía mecánica total va a ser cero, ¿no ven? Muy bien. Esto lo vamos a ver ya en la resolución de los problemas. Ahora vamos a ver el concepto de fuerzas conservativas y fuerzas disipativas. El trabajo realizado por una fuerza gravitacional es independiente de la trayectoria o del camino recorrido, ¿ya? Entonces, el trabajo que hace una fuerza gravitacional depende solamente de la energía potencial gravitacional inicial y de la energía potencial gravitacional final. Si solamente actúa sobre un cuerpo o sobre un sistema, fuerzas gravitacionales, entonces la energía mecánica total permanece constante, es decir, se conserva. Por lo tanto, cuando actúan fuerzas gravitacionales, se cumple el principio de conservación de la energía. La fuerza gravitacional y la fuerza elástica constituyen ejemplos de fuerzas conservativas. Vamos a ver ahora las fuerzas disipativas. El trabajo de la fuerza de rozamiento o el trabajo que hacemos contra una fuerza de rozamiento depende de la trayectoria, depende del camino recorrido. A mayor trayectoria dada entre dos puntos, mayor será el trabajo que tenemos que efectuar. Entonces, cuando actúan fuerzas de rozamiento sobre un cuerpo o sobre un sistema, la energía mecánica total no se conserva, ¿ya? Por esta razón, decimos que las fuerzas de rozamiento no conservan la energía y por lo tanto reciben el nombre de fuerzas disipativas. Veremos cómo se define la potencia. La potencia es la rapidez de efectuar un trabajo. La potencia media se define entre el trabajo desarrollado y el tiempo transcurrido, ¿ya? Vamos a utilizar para la potencia media la letra P mayúscula con su rayita arriba. Entonces, la potencia media es igual al trabajo desarrollado sobre el tiempo transcurrido, cuando nosotros efectuamos trabajo de un punto inicial o a un punto final, o cuando nosotros avanzamos una distancia de 1 a de 2. Entonces vamos a tener un trabajo inicial y un trabajo final. Entonces la potencia media será igual al trabajo final menos el trabajo inicial, que lo representamos con delta W, que es el trabajo desarrollado, sobre T2 menos T1, que es delta T o el tiempo transcurrido, ¿ya? Pero también se define una potencia instantánea, ¿ya? Entonces, si el trabajo no es constante, definimos la potencia instantánea de la siguiente manera, ¿ya? Utilizamos simplemente la letra P mayúscula para la potencia instantánea, que será igual al límite de delta W sobre delta T cuando delta T se acerca a cero, ¿ya? Es decir, si nosotros vamos efectuando un trabajo entre dos puntos de tal manera que esa distancia cada vez es más pequeña, por lo tanto el tiempo también va a ser cada vez más pequeño. Entonces, de acuerdo al cálculo diferencial, cuando nosotros alcanzamos al límite de una función, esta se convierte en la derivada. Por lo tanto, definimos a la potencia instantánea como la derivada del trabajo respecto al tiempo, ¿ya? dW a dt. En cuanto a las unidades de la potencia, en el sistema internacional la unidad de trabajo es el joule o el julio y la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, un julio sobre segundo recibe el nombre de watts, que lo vamos a abreviar con la W mayúscula, un watt. Pero también hay otra unidad más grande que recibe el nombre de kilowatt, que lo abreviamos con kW. Un kilowatt es igual a 1000 watts. En el sistema inglés, la unidad de potencia es el pie libra o libra pie sobre segundo. Libra fuerza por pie sobre segundo.
pero se utiliza otra unidad que es un poquito mayor que una libra-pie segundo, que recibe el nombre de caballo de vapor o horsepower, que en inglés lo representamos simplemente como HP, ¿ya? La potencia de los motores generalmente está expresada en HP, ¿ya? A ver, decimos, el motor tiene 500 caballos o tiene 500 HP, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado de que la unidad de potencia es el watt y la unidad de trabajo es el joule, y que la unidad de potencia siempre es una unidad de trabajo dividida una unidad de tiempo. También hay una relación entre la potencia y la velocidad. Consideremos el desplazamiento de un cuerpo, ¿ya?, hacia la derecha horizontalmente bajo la acción de una fuerza constante F. Si esta fuerza produce un desplazamiento D al bloque, y si es que F y D se encuentran sobre la misma línea de acción y tienen el mismo sentido, entonces el trabajo es simplemente F por D, donde el vector desplazamiento es igual a la distancia, cuando es horizontal o en línea recta, ¿ya? Entonces la potencia es trabajo sobre tiempo, el trabajo es F por D sobre T, pero D sobre T es la velocidad. Entonces la potencia va a ser directamente igual a la fuerza por la velocidad, ¿ya? Bueno, finalmente, para terminar este capítulo, vamos a hacer una explicación muy breve acerca de las máquinas simples. En el texto, al final del capítulo 6, se encuentra una explicación detallada de las diferentes máquinas simples. Esta parte no entra al examen, sino que es cultura física, diremos así. ¿Por qué? Porque son instrumentos que nosotros utilizamos casi todos los días en la casa y sin darnos cuenta estamos aplicando los principios físicos, ¿ya? En el texto hay un ejemplo para cada máquina simple y hay un pequeño problemita también de aplicación de cada una de estas máquinas o de estos dispositivos, ¿ya? Entonces, una máquina simple es un dispositivo, es un instrumento que nos permite aumentar el valor de una fuerza o aumentar el trabajo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, efectuando una pequeña fuerza, podemos levantar un gran peso, ¿ya? Es decir, podemos duplicar o triplicar la fuerza, ¿ya? O también podemos aumentar el trabajo y disminuir el esfuerzo físico que tendría que hacer una persona. Como ejemplos de máquinas simples tenemos las palancas, poleas, plano inclinado, torno, tornillo, etcétera, etcétera, ¿ya? Tenemos un sinnúmero de palancas, ¿ya? Las palancas se basan en el principio de torques o de momentos, que ya hemos visto en el capítulo 3 de estática, ¿ya? Aquí tenemos un sub y baja, por ejemplo, que se encuentra en los parques, ¿ya? Un niño puede sentarse en un extremo y puede subir a una persona mayor. Tenemos aquí una llave cruz que nos permite aflojar o ajustar una tuerca, un alicate, una tenaza, las tijeras constituyen ejemplos de palancas, una caña de pescar, una carretilla, un rompenueces, un martillo para sacar clavos. Bueno, este es el ejemplo más clásico que tenemos. Si nosotros queremos mover una piedra grande o queremos levantar un cuerpo pesado, entonces nos construimos una palanca, ¿ya? Entonces la palanca consiste en una barra o una varilla rígida que se hace girar sobre un punto de apoyo. Entonces, si nosotros agarramos y queremos mover esta piedra, colocamos una varilla o una barra, ¿ya? De tal manera que desde el punto de apoyo hasta el punto de aplicación de la fuerza tenga una gran distancia. Para nosotros, esta distancia del punto de apoyo hasta el punto de aplicación de la fuerza recibe el nombre de brazo de palanca. Mientras mayor sea el brazo de palanca, más efectiva va a ser la fuerza. ¿Por qué? Porque el torque va a ser mucho mayor. Entonces nosotros con una pequeña fuerza podemos mover una piedra que puede pesar 1000 kilos, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos las poleas fijas que van acompañadas de las poleas móviles, ¿ya? Las poleas se utilizan mucho en el campo de la construcción, los albañiles utilizan para elevar la mezcla, para elevar ladrillos, etcétera, etcétera, para elevar cualquier material. Si nosotros
instalamos un sistema de dos poleas, una polea móvil y una polea fija, entonces este sistema nos permite disminuir la fuerza. Si yo quiero, digamos, levantar un cuerpo de 60 kilos, entonces lo cuelgo en el eje central o en el eje que se encuentra en el medio de la polea. Ahora, si nosotros colocamos otra correa que pase por la polea móvil, luego por la polea fija y de aquí jalamos, entonces la fuerza que nosotros tenemos que hacer para levantar este kilo de 60 va a ser simplemente de 30 kilos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estos 60 se reparte en la mitad, en la tensión del lado izquierdo y la mitad en la tensión del lado derecho. Aquí en el lado izquierdo tengo 30 kilos y aquí 30 kilos. Entonces, si yo jalo con esta cuerda, la única fuerza que voy a hacer es de 30 kilos. Si colocamos nosotros dos poleas móviles y dos poleas fijas, entonces la fuerza que yo voy a hacer es solamente de 15 kilos. ¿No ven? Entonces, estas máquinas o estos instrumentos, estos dispositivos me permiten a mí aliviar o disminuir la fuerza que tengo que efectuar para levantar un determinado peso. El plano inclinado también es muy útil cuando nosotros queremos levantar por sí un cuerpo verticalmente que no podríamos hacerlo. Es decir, si yo quiero, digamos, elevar desde un primer piso a un segundo piso un cuerpo, entonces yo no puedo, o sea, subirlo en forma directa. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un plano inclinado, que puede ser simplemente una tabla o una madera. Entonces, yo puedo atar con una cuerda y jalar y lo voy a subir con mayor facilidad que estuviese yo subiéndolo al hombro. O también lo podemos empujar nosotros hasta subir a la plataforma. Por ejemplo, si queremos cargar nosotros materiales sobre un carro, por ejemplo, sobre la carrocería. Entonces yo coloco aquí un plano inclinado y puedo subirlo con una carretilla, ¿no? Caso que no podía hacerlo, digamos, en forma manual o por decir, subiéndomelo al hombro, ¿ya? Y también aquí tenemos una barrica que está, digamos, llena de vino, digamos, tiene 200 litros, yo no lo puedo cargar al hombro para subirlo a la carrocería, pero como la barrica es redonda, entonces yo puedo hacerlo girar, o si tengo un turril con agua, un turril con gasolina, etcétera, etcétera, entonces yo puedo hacerlo girar simplemente y de esa manera lo voy a subir yo a una plataforma. Cuando nosotros cargamos un automóvil a un camión, entonces también se utiliza un plano inclinado, ¿ya? Entonces se coloca aquí el camión y la altura del plano es justo hasta el nivel de la carrocería. Entonces el automóvil sube y entra. Caso contrario, no podríamos nosotros levantar un auto para colocarlo en un camión, ¿no ven? Entonces hay varios ejemplos del plano inclinado que se lo construye con una simple tabla, con la madera, o bueno, dependiendo también del lugar, del espacio que se tenga. El torno utilizado para levantar materiales. Antiguamente este torno se lo utilizaba para sacar agua de los pozos, ¿ya? En realidad este torno es muy fácil de construir, o sea, era de un eje, ¿ya? Un eje que puede girar, ¿ya? En los extremos, o sea, va apoyado, y luego aquí al final se coloca un gran volante o una rueda muy grande, desde luego, que nosotros podemos hacer una fuerza, es decir, podemos hacer girar en el sentido de la U, el sentido contrario, y al girar podemos elevar nosotros el agua que está, digamos, en los tachos, en los baldes, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos el tornillo, que también es utilizado para levantar materiales, ¿ya? También este tornillo era utilizado para sacar agua de los pozos. ¿Por qué? Porque es un tornillo sin fin, ¿ya? Nosotros hacemos girar y girar y girar y nunca se va a terminar la rosca, pero a medida que va girando, el agua va ascendiendo y va chorreando por la parte superior, ¿ya? También hay algunos gatos antiguos que se utiliza, diremos, para subir los automóviles. Hoy en día todavía hay estos gatos de tornillo que utilizan una palanca muy grande en la cual nosotros hacemos girar de tal manera que un niño puede elevar el automóvil. Estos también son tornillos que son muy útiles para elevar los materiales, ¿ya? También hay la antigua pues, máquinas moledoras que utilizan el tornillo sin fin. Nosotros giramos y giramos, giramos, se va moliendo y nunca se termina la rosca. Finalmente, un tornillo común y corriente que nosotros utilizamos, un tornillo, o sea, que tiene su tuerca,
que nos permite sujetar dos piezas o que nos permite, o sea, unir dos piezas, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de máquinas simples. Como les decía, ustedes pueden ampliar leyendo el texto o pueden entrar al internet para consultar acerca del funcionamiento y de la utilidad de estos dispositivos, ¿ya? Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminado el capítulo 6 y la próxima clase, que es el jueves, ya empezaremos con los problemas. Aquí voy a parar la grabación.